Hoy nos visita Agar Blau-Makarov. Bienvenida, Agar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te vamos a dar un micrófono incluso para no. Ahí va, Agar. Te vamos a dar ese. Agarra. Bueno, gracias por el micrófono. Sí, te vamos a dar te invitamos y te damos un micrófono. Claro, todo, por supuesto. Bueno, y gracias sobre todo porque yo me autoinvité, como bien vos me dijiste fuera del aire y vos dijiste dale. Suele pasarnos también. Che, me gustaría. Che, qué lindo eso que hacen ustedes ahí. Bueno, vení. Está bueno, está bueno. Me autoinvité Sí. y gracias por recoger el guante, Me chicos. gusta esta autoinvitación. Sobre todo porque venís de la Feria del Libro y venías muy entusiasmada también. Sí, por eso. Es como que necesitaba contar un poco lo que uno ve. Y es una lástima si no, queda Sí. como ahí en el éter. Sí. Sobre todo yo viste que te contaba que tenemos un montón de autores rosarinos recontra talentosos y por ahí uno no se entera. Porque está en otros círculos o no se entera, por ejemplo, que el ganador de la fundación de la Feria del Libro es rosarino, el primer premio. Y vos decís, bueno, ¿y quién es? ¿Y qué estilo escribe? ¿Y dónde se puede conseguir? Esas cosas a mí me dan pena, me dan lástima. Entonces tomé nota de un poco todo lo que estuve croniqueando. No puedo evitarlo, Fede. ¿Solés ir a todas las ferias o vas así esporádicamente? No, por Ojalá. Me encantaría ir todos los años. Hace mucho que no iba. Entonces, bueno, esta vez también fuimos con ese entusiasmo. El marco en el que yo fui fue para acompañar a mi pareja, que es Leandro Arteaga, otro que colega periodista. Otro amigo de la casa, claro. Claro, y él presentaba un libro junto a otros críticos de cine, que es un libro sobre toda la filmografía de Tarantino. Entonces, ya que estábamos allá, paseamos, estuvimos como tratando de recorrer lo máximo, pero es imposible, o sea, es inabarcable. O sea, venía pensando en el camino, que es muy distinto, viste que uno va a la Feria del Libro acá, y es acogedora, es un hogar, es como un lugar contenedor y nos conocemos un poco todos. La tenemos cerca y podés ir un par de veces, ¿viste? Claro, un ratito, un día, otro, es como está en el centro, bien ubicada, viste, vas un ratito, te volvés a no trabajar. Pagas entrada, lo que hace fácil también el acceso permanente. Eso es muy importante porque en la Feria del Libro de Buenos Aires se paga una entrada que por ahí para mucha gente no es económica. Para niños es más barato, los periodistas podían acreditarse y después obviamente había descuentos, pero bueno, hay una limitación ahí. Y encima es en la rural, te tenés que trasladar, Buenos Aires todo es lejos. Pero es basta, yo pensaba esa diferencia entre esa Feria del Libro, que es inabarcable, que es incontenible, te da sed y a la vez te da vértigo de toda la variedad de autores que uno no conoce. Total. Entonces, bueno, es una experiencia también. Hay que hacer un recorte. Mauro estuvo buscando algunos números, sobre todo de esta edición, que es una edición redonda por 50 años, y algunos números fueron positivos. Digo esto en torno a un momento de crisis, tanto para la industria editorial como para la economía general, ¿no? Porque a todos nos gusta leer, nos encanta, pero también, claro, hay que tener el billete para comprar esos libros. Totalmente. Sí, y de hecho, bueno, uno iba, había algunos stands que tenían buenos precios, algunas promociones, habían unos chequelibros a los que llamaron ellos desde la feria, que te los entregaban con tu entrada, entonces vos con eso tenías como un aliento para poder comprar, que te hacían un descuentito. Claro. Pero no tengo yo realmente esos números. Mauro los tiene a mano. Si querés. Contanos, Mauro, porque algunos llaman poderosamente la atención en un contexto de crisis así, ¿no? Sí, entre otras cosas, habla la Feria del Libro y quienes han relevado estos detalles y estos datos de que pasaron por el lugar, por la rural, como decía nuestra invitada, 1.340.000 personas, con un valor puntual que también marcabas vos de pagar una entrada, lo que hace que esto tenga un peso más fuerte, un aumento del 8% respecto a 2025 y supera la marca de 2022, y a pesar de la crisis del sector de la que hablaba Fede, los grandes grupos editoriales informaron un aumento de ventas de entre un 10 y un 20%, que por supuesto está atado a esta concurrencia masiva seguro. Que tuvo la gente en tiempos de crisis, pero con la avidez de ir por un libro, de tener algo para leer. Es que es muy difícil ir
y no dejarte tentar por algo y volverte con las manos vacías, por más que te cueste el mango, es muy difícil. Contanos, esto ya es más en plano personal, pero a mí me gusta porque el recorte está ahí que te compraste. O sea, porque viste que vos decís, empezás a agarrar, no sé cómo te llevas no te vos. puedes llevar todo. Claro, no no podés. Sí, Entonces... el bolsillo no da para tanto, obvio, quién pudiera. Pero la verdad que, bueno, viste que yo lo primero que te decía es que me gusta difundir autores rosarinos y por eso también me gusta buscarlos. Encontré el penúltimo libro de Elvio Gandolfo, que me parece uno de los grandes escritores de Argentina, que bueno, hace muchos años vive en Uruguay, pero es rosarino. Es divertido, es ameno, es astuto, sus cuentos cortos son brillantes. Bueno, y este libro es de Blat y Ríos, una editorial que me encanta también. Después encontré, después quería contarles aparte, porque es algo que nos entristece a todos, esto del anuncio que se hizo durante la Feria del Libro del cierre de Ediciones de la Flor. Y en De la Flor es esa ambigüedad, ¿no? De que porque cierra, venden saldos y venden cosas muy baratas porque es para no quedarse con todo el stock, ¿no? Y ahí tenés Mafalda, y ahí tenés... ¿No está Mafalda? Claro. Que eso también es parte de lo que tengo... Me estás spoileando todo lo que me contaste. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, les cuento, el que no sabía, el año pasado, el 31 de diciembre, los herederos de Quino, que son unos sobrinos de acá de Argentina, adquirieron los derechos porque la que había heredado en origen cuando él falleció fue la hija de la mujer, él no tenía hijos, y no va que la hija de la mujer se murió enseguida después de Quino. Entonces los siguientes herederos fueron estos sobrinos y ellos decidieron finalmente pasar a Planeta. Ahí va. Así como había pasado con Fontana Rosa. Entonces, bueno, uno va de la Flor y piensa en Fontana Rosa, y piensa en Quino. Por supuesto. Y no hay ni un Fontana Rosa ni un Quino porque tienen prohibido vender. Si les quedó algo, ellos ya no tienen los derechos. No, y aparte, eso es un catálogo tan clásico que no queda nunca nada, en realidad, porque eso volaría en instantes, nada más. También ¿no? volaría, pero vos sabés que justamente esa es una de las escenas más fuertes. Yo quedé muy conmovida cuando estaba ahí en el stand, que fue de los primeros que dije, tengo que ir a ver qué pasa, qué venden, cómo es el ámbito entre los empleados. Y estaban todos medio así como movilizados. Una mamá le dijo a la chica, que me parece que es la hija de Cookie y de Divinsky, le dijo, mira, no estoy encontrando los de Mafalda y mi hija es fanática. Y ella ahí le dijo muy crudamente, no, es que nosotros ya no tenemos los derechos. Le dijo, bueno, entonces decime en dónde, porque busqué en Planeta y Planeta no los tenía. Y le dice, mira, no te puedo responder yo eso. De Planeta es la que tiene los derechos. Después yo lo estuve viendo en otros stands, pero te duele. Con Planeta. Claro, se reenojó en la respuesta. Y viste, vos decís, pero no tiene la culpa la madre, estaba buscando a Mafalda. Mafalda, saben fuerte, que vuelve a la pantalla con una nueva serie animada, en este caso producida por Netflix, dirigida por Campanella, del histórico personaje creado por Quino. Así que bueno, habrá además del docu ese que siempre recomiendo también, que está en Disney por una cuestión de, bueno, qué está pasando con Mafalda, ya que hablabas de derechos, y esta obra en el mundo, ¿no? Bueno, nosotros decimos qué referencial que es para la Argentina. Mafalda es un ícono mundial y que ha sido traducido a un montón de idiomas. Un detalle, la semana pasada hablé con Rep a propósito del libro sobre Charly García, que lo presentó en la Feria del Libro. Que lo presentó con Fito en la feria. Y él viene a hacer un trabajo semejante, entre otras cosas que hace, con la vida de Diego, con Evita, con Messi, ahora con Charly. Y le pregunté sobre un próximo personaje que le gustaría hacer, más allá que me nombró a Lennon, lo que voy a hacer y ya empiezo a laburar es Aquino. Bueno, bien. Bueno, está bien, es su maestro. Total. Merecido. Total. Quino, sí, total. ¿no? Agar Blau Makarov vino a visitarnos hoy. Nos está contando algunas anotaciones de su libretita. Anotaciones de papel, justamente. Bueno, estas son de papel, ¿eh? Son notas como de las papel. notas de papel. Yo soy papirofílica, como ustedes, chicos, somos generación nacida. Yo soy hija de papeleros y nietos, o sea que con eso también crecí. Y me es inevitable. Miren, esto es mi agenda, o sea que no lo puedo evitar. De todo, bueno, aparte de lo de la Flor, de la Flor también, no solamente estaba en el stand, sino que estaba representada su historia junto al lado con la historia de la biblioteca, de la editorial Biblioteca Vigil. ¿Por qué? Había en un pabellón una muestra sobre los libros en la dictadura.
Y bueno, había un resumencito sobre esta cosa fuerte que sabemos todos que ocurrió en la Vigil, de que ellos tenían un montonazo de títulos y miles de socios del barrio, y que durante la dictadura fue intervenida y desguazada, ¿no? Esto que ahora hace poquito también hubo noticias del telescopio que ahora está en el CAM. Bueno, la Vigil en ese momento, todo su acervo que tenía de libros fue desaparecido también. Entonces, bueno, está su historia representada al lado de la de la Flor. Y de la Flor ahí también cuentan algo muy interesante. Vieron que nombrábamos a Quino y a Fontana Rosa, y por eso también retorno a ellos. Ustedes sabían que los dueños de la Flor durante la dictadura tuvieron un muy mal momento, que estuvieron presos porque publicaron un libro traducido de no me acuerdo qué país europeo raro, que en el dibujo de la tapa pusieron un puño rojo rompiendo unos dedos verdes. Y los militares entendieron que eso era una provocación a ellos y los metieron presos por eso, por una tapa con un dibujo. Y bueno, gracias a Quino, Fontana Rosa y un montón de intelectuales que decían, ellos nada más publicaron un libro, fue una locura, lograron entonces su excarcelación, y ellos desde entonces durante la dictadura estuvieron exiliados. Y gracias a que tanto Quino como Fontana Rosa, que ya se estaban haciendo conocidos, dijeron, vamos a seguir publicando con ellos aunque nos vengan otras propuestas más quizás tentadoras, y de esa manera lograron sostener durante la dictadura y todos estos 60 años la historia de la Flor. ¿Qué otra presencia rosarina? Porque también la feria sirve para eso, ¿no? Sí. Sirve, digamos, motoriza un punto en la agenda y el calendario anual de presentaciones y ediciones. Bueno, nuestro amigo Kevin Dolce estuvo allí, por ejemplo, presentando su libro de Rosario por conocer. Rosario por conocer. Es uno de nuestros enviados allí, columnistas, y que estuvo los también. Escucho yo a ustedes, por eso quise venir. Qué bueno que de Radio Escucha. Digo que Kevin haya presentado allí el libro. ¿Con qué otras presentaciones te encontraste? Bueno, en literatura infantil hubo de la editorial Mburucuyá, muy linda editorial, de cosas sobre la naturaleza para niños, muy bien ilustrado, muy hermoso. Presentaron su libro, la colega nuestra Laura Vilche, con uno que era Casamiento en el Humedal, creo que se llamaba, muy interesante, sobre animales y un casamiento. Y uno de nanas que escribió Mercedes Gómez de la Cruz, también querida, y ella, bueno, las dos presentaron, firmaron libros, también estuvieron con Homo Sapiens, que Homo Sapiens, la verdad que hay que destacar, tenían un stand que no tenían nada que envidiarle a los grandes editores, tanques nacionales, porque era grande, y junto con ellos llevaron a un montón de los títulos locales de Homo Sapiens, entre ellos a los que yo conozco y quiero mucho, a Ariel Penisi y a Pablo Bigliardi, ¿viste? El peluquero, escritor también. Ellos estuvieron ahí también firmando, entre otros, también de Homo Sapiens. Y después, ¿qué más? Para decirles, algo de Santa Fe interesante que cabe destacar. Había muchos stands de provincias y de países enteros, así. De China, por ejemplo, había. Sí, cuando hablas de la dimensión de la feria, bueno, la provincia de Santa Fe también lleva su universo editorial allí, ¿no? Y el stand de Santa Fe es enorme, era enorme. Estaba bastante cerca del ingreso, en un muy buen lugar, y era vasto, era gigante. La verdad te encontrabas con todos los títulos de... Mirá, un dato para aportar a lo que dice Agar, 14 países estuvieron representados con locura. Sus editoriales y 19 provincias. La verdad, no llegás a ver todas, porque no llegás a todos los pabellones, es una locura. O sea, tenés que ir muchos días para poder llegar a recorrer todo, o muchas horas. Nosotros estuvimos toda la tarde del sábado y la tarde del domingo. Entonces, bueno, vos pispeás un poquito en cada lado para no perderte otras cosas. 380 stands, claro, es un mundo difícil de abarcar. ¿Sabés a qué me recordaba? El Louvre. Viste que el Louvre tiene 7 pisos, pero es tan enorme que te recomiendan ir uno por día. Entonces vas en una semana, porque si no, no te da la cabeza para recibir tanta información. Además, presentaciones constantes, ¿no? Estamos hablando de esto, de la cantidad de libros que es apabullante. Pero también la agenda de conversaciones que se dan, programas en vivo desde allí, alta cobertura. Vamos a escuchar
a Juan Vituli, si te parece, y Dale. contanos, fue un gran momento para Sí. Vituli esta Feria del Libro. Sí, porque Juan Vituli, que es un rosarino, él se va a presentar en el audio, después contará bien, pero él ganó el primer premio que mencionábamos en un principio de la Fundación El Libro, que es un premio muy prestigioso, ganó 7 millones de pesos. La publicación corre por cuenta de la propia editorial, que es Viterbo, que es una gran editorial rosarina también, que eso cabe destacar. Absolutamente. Y bueno, y estuvimos dialogando con él, así que si quieren lo escuchamos. Hola, me llamo Juan Vituli, nací en Rosario, estudié la carrera de Letras en la Facultad de Humanidades y Artes, me recibí de profesor ahí en el año 2003, viajé a los Estados Unidos a hacer una maestría y un doctorado en la Universidad de Vanderbilt y en el año 2007 comencé a trabajar de profesor donde estoy ahora, en la Universidad de Notre Dame, en el norte de Indiana. Acá soy profesor de literatura española del barroco y también hace unos años que empecé a escribir ficción, escribo cuentos, poemas, también tengo algunos ensayos y algunas cosas más inclasificables. Durante el invierno de acá, que sería el verano de allá, aproximadamente en enero, tenía un manuscrito de unos 9 cuentos a los que titulé tentativamente El surco y el peso y envié ese manuscrito al premio de la Fundación El Libro de Cuentos que se organiza en la Feria del Libro de este año del 2026. Hace relativamente poco recibí un llamado en donde me avisaban que había ganado el primer premio y fui a la Feria del Libro a recibirlo y bueno, esa es una de las razones por las que estoy un poco resfriado ahora mientras cuento esto. El libro que va a salir, el manuscrito, es un manuscrito que tiene 9 cuentos, como te decía, se llamaba El surco y el peso, pero puede que cambie de nombre. Son 9 cuentos que están todos organizados a partir de una ciudad inventada, una ciudad que se llama Bishop, un nombre inventado de una ciudad del medio oeste norteamericano, que es donde vivo ahora. Y en estos 9 cuentos exploro las vidas, las relaciones de una serie de personajes que no se conectan entre sí, salvo de tener la experiencia de vivir en el mismo lugar, en una sociedad donde a veces se encuentran un poco, podríamos llamar, no sé si la palabra es marginalizados, pero sí observan lo que pasa alrededor de ellos con cierta distancia, no porque sean extranjeros, como en mi caso, pero sí se ubican en un lugar no del todo completamente familiar en ese entorno. Los 9 cuentos exploran muchas cosas, relaciones familiares, relaciones de trabajo, elementos de violencia, muchas cosas que van conformando un universo propio, y ese universo es justamente esa ciudad llamada Bishop. Con la editorial Beatriz Viterbo, que publicó un libro de cuentos mío que se llama Interiores, ya hemos acordado que vamos a publicarlo a este nuevo libro. Como te decía, todavía no tenemos el título definitivo, probablemente salga en el mes de julio de este año. Hemos estado trabajando con Caro Rolle de la editorial Beatriz Viterbo y para mí es un placer poder volver a publicar en una editorial rosarina, ¿no? Es publicar en casa. Una de las cosas que más me resultan, o al menos resulta llamativo para muchas personas, es que yo escribo literatura argentina, por decirlo de alguna manera, rosarina, estando afuera, y creo que esa es una de las características que tienen mis personajes o mis historias, siempre manejándome con una cierta desconfianza entre la lengua y el territorio, entre lo que se cuenta y lo que sucede, y me parece que es una relación muy positiva para poder crear universos distintos y para poder también intervenir desde un lugar que podríamos llamar un poquito excéntrico dentro de lo que sería el campo de la literatura argentina contemporánea. Juan Vituli, ¿saben a dónde estudió, no? Para un datito. A ver. En la Facultad de Letras. Licenciado en Letras de la UNR. Así es. Ni más ni menos. Para el mundo, el escritor rosarino que fue premiado allí en la Feria del Libro de Buenos Aires.
Hermoso registro de esta charla con Agar Blau Makarov, que vino hoy a visitarnos. Qué interesante, y también cuántas derivas para quien escribe, ¿no? En determinado momento ver que esa cantidad de cuentos que tenés escritos puede funcionar ahí, sí. Lo mandás. ¿Qué pasa cuando un jurado, y un jurado muy exigente, por cierto, también dice sos el ganador, tremendo, o la ganadora sí. de... Es un gran momento. Imagino, más de ¿no? 600 manifiestos, me dijo él, que se presentaron. Claro. O sea, vos tenés que tener esa espalda para ganarle a más de 600 personas con todos tus cuentos, ¿no? Quería, para terminar, o sea, contarles un poco de la diversidad que uno encuentra en Buenos Aires, que por ahí acá también está, ¿no? Pero algo que me encantó como imagen. En la misma jornada que nosotros estábamos yendo a escucharlo a Leandro con su libro, también se presentaban Axel Kicillof, Jaime Bailey, Federico Andajasi, Cabezón Cámara, Ampuero. ¿Viste esa variedad que vos decís? Me encanta, porque hay para todos los públicos y coexisten todos. Y en un momento en el pabellón LGTB había una charla y mucha gente escuchando, y se asomaron para mirar, como medio con timidez, 2 monjas. Y vos decís, eso es todo, me encantó. Está pasando de todo allí, claro, claro. Bueno, hay libros para todos los gustos, claro, eso es. Si vos no lees, es porque no encontraste todavía el libro que te... no, yo no leo, dice la gente. No, pero mirá que hay un libro para vos. Es según tu gusto, nada más no te enteraste. No te enteraste. Sí. No quiere decir que leer, hay que leer literatura universal constantemente. Clásico, importante, difícil. No, yo voy a leer La montaña. No, tranquilo. Lee lo que te guste, lo que te haga bien. ¿Qué estás leyendo? A ver. Y bueno, para cerrar, porque también no quiero molestar en este espacio que me dieron tan generosamente, algo que yo me traje, vos me preguntabas antes qué me compré, entre muchos otros quiero destacar 2, porque son rosarinos también. La jueza muerta, de Eduardo Dana, que es un policial que lo publicó en 2001, justamente con De la Flor. Me parece un librazo. Mirá. Y no se consigue mucho, y estaba ahí entre los poquitos que quedaban ahí de La Flor. Bueno, un grande, Dana Rosarino, historiador, poeta, todos lo queremos. Y el otro, que me encantó cómo sucedió, porque yo fui a la feria pensando, ojalá consiga Hija de Nadie, que es de Javier Núñez, un reconocido escritor de Rosario, que en 2022 ganó el premio Casa de las Américas. Y realmente es un premio muy reconocido, pero ese libro no llega casi a Rosario. ¿Por qué? Fue publicado en Cuba, después en México, después en España, y no llegaba, no era como inviable, ¿no? Hubo una editorial peruana que se llama Colmena, que al fin lo trajo, hará un año atrás más o menos. Y ahí cuando lo trajo dije que bueno, al fin los rosarinos vamos a poder... No, acá hay solo 2 librerías nomás que reciben de vez en cuando, Hija de Nadie. Es una, chicos, se la recomiendo, es una distopía western, futurista, tipo de Last of Us. Yo pensaba de Last of Us, esa onda, ¿no? Desértico, futuro, todo, mucha violencia y a la vez ternura, y aparte, esperanza. Que el libro no se consiga fácilmente le da un halo y los premios de, bueno, ese libro que quiero leer. Así que me lo traje, viste, atesorado, y le avisé a Javier que sepa que llegó, viste. Claro. Y ¿sabés cómo fue? Nos estábamos yendo de la feria, ya, viste, cuando ves si tengo que pescar el colectivo, retiro con la nena, viste, corriendo. Y mira un costado, ¿viste? Cuando ves con el rabillo del ojo, la tapa, la reconocí, por haberlo entrevistado a Javier. Y me acerqué y le digo al que la vendía, ¿cómo tenés este libro? Me dice, soy el distribuidor. Esa es la otra parte linda de la feria, ¿viste? Yo me dedico a eso. Soy el que la trae a Argentina de Perú. Así que bueno, él me terminó haciendo un descuento. Bueno, otro datito. Porque soy rosarina, ¿viste? Se enterneció porque obviamente él lo ha llevado a la Feria del Libro a Núñez. Y me dijo algo muy lindo, que me decía algo así con esto de que yo le dije, ¿por qué no se consigue? Él es rosarino y nosotros los rosarinos no lo encontramos. Me dice, es una lucha contra el colonialismo que tenemos los distribuidores y las editoras más pequeñas, de lo que sucede también con las grandes editoriales. Así que bueno. Agar, querida, gracias por pasar a visitarnos y por hacernos esta crónica radial, pero exquisita, de la Feria del Libro. Se viene la feria seguramente aquí a Rosario, así que en breve estaremos rodeados de libros, solemos ir allí. A cubrir, ojalá, los vamos a estar escuchando. Gracias por el espacio, chicos. ¿Me puedo sacar una espina que tengo clavada? Sí. Yo no tengo confianza con Agar, la conozco, nos cruzamos en coberturas.
y siempre tuve la duda del origen de su nombre. Ah, obvio, sí, pero eso me lo preguntaron toda la vida, Bueno, así que yo no te preocupes. Está cansada de decirlo acá. Bueno, pero yo no lo sé. No, pero digo, no le molesta porque está, viste que Claro, quien dice, habitual. ay, a mí me da vergüenza te entiendo, decirte, sí, che, ¿vos sí. de dónde venís? Porque Esta parece muy chica con nombres enrevesado raros. para los nombres Sí, sí, sí. que solemos tener acá. Mira, antes que nada me gusta decir siempre que soy re rosarina, porque estoy acá desde los 3 años y me siento muy de acá, pero nací en Israel. Ahí La está. respuesta corta cuando me lo pregunta, viste, el taxista en el banco es un nombre de la Biblia poco conocido. Bien, perfecto. Tenés una visión, una salida rápida Claro, del tema y sí, y chicos, una más la profunda tengo que da cuando... practicada. A mí me interesó más porque el otro lo conocía, lo de que venís de un universo del papel. Sí, ¿De qué rama? ¿Qué eran imprenteros? No, papeleros. Papeleros. Vendían papelería por mayor, Ah, qué bueno. también un poco por menor, pero sobre Mirá todo qué por bueno. mayor. Mi abuelo, la papelera Makarov, de Pablo Makarov, que quedaba bastante cerca de esta radio. Mirá. Era Güemes, entre Oroño y Balcarce. Y bueno, crecimos entre las resmas, íbamos al fondo donde estaban los que cortaban esas máquinas gigantes que nos prohibían acercarnos, pero después estaban los papelitos chiquititos hechos en una parva así, te tirabas arriba, el olor que tenía la celulosa, todo eso lo viví toda mi infancia, mi madre también, en la suya, y bueno, después tuvo que cerrar, porque así es la economía en este país, Total. sin adeudar con ninguno de sus empleados, pero el entiendo. amor al papel nos quedó a todos, imagínate. Agar, gracias por venir a visitarnos. A ustedes, un placer, chicos. Y